Hace mucho, pero sentía de parte del Señor volverlo a rememorar un poco. Y es que este mensaje también es muy tocante a mi vida porque lo recibí en estos días para poder compartirlo a la iglesia en una de esas noches donde mi hija, mi querida hija, no me deja dormir. Y entonces me apareció la palabra paternidad. Y no quiero ser muy largo, pero solamente quiero tratar de poder esbozar algo del corazón de un padre. Del corazón que debemos tener todos, porque muchas veces creemos que padres son los pastores, los líderes, y que nosotros tenemos que ser padres o madres en la fe. Y cada uno de nosotros debemos engendrar hijos e hijas para el Señor. Cada uno de nosotros tenemos que tener hijos e hijas para Dios. Y hay alguien que tiene un corazón muy lindo en la Biblia y que hace algo que cambia el curso de la historia, porque gracias a que comete ese acto, usted y yo tenemos un Nuevo Testamento con más de 14 cartas, o bueno, con más de 12 cartas de esta persona. Y aunque entre bambalinas no se lo conoce mucho, los que hemos estudiado un poco la Biblia sí, pero no es un personaje principal del Nuevo Testamento. Es un personaje lindo, pero no principal. Usted, si va a hablar del Nuevo Testamento, ¿quiénes son los personajes del Nuevo Testamento? Jesús por sobre todo. Pablo, Pedro, Juan, incluso de Lucas tenemos 2 cartas. Pero se nos cuela un personaje que a través de este personaje hoy nosotros podemos decir que tenemos tantas cartas paulinas. Y es un señor llamado Bernabé. Y en el capítulo 9, en el versículo 26 al 31, justo después de la conversión de Pablo, el que conocemos como Pablo, en aquel momento llamado Saulo, el Grande, tenía todo el fuego y el power, y se ve que era medio discutidor, le gustaba discutir a Pablo, no era muy quietecito, le gustaba. Y en el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 26 al 31, dice así la palabra del Señor. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces, ¿quién? Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, de vuelta a su casa, vaya para casa nomás, vaya para Tarso. Entonces las iglesias, fíjense que se va Saulo y dice, entonces, después de que Saulo se fuera, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Acá nos encontramos con un Saulo recién convertido, con una conversión espectacular. ¿Quién se convirtió de esa manera? ¿Alguno de los aquí presentes tuvo la bendición o la gracia de parte de Dios de convertirse como se convirtió Saulo? De camino a Damasco,
de camino a hacer daño, de repente una luz se le presenta al Señor. ¿A quién no le hubiera gustado convertirse así? ¿No? A mí me hubiera encantado. Pero lo importante es que estamos en el reino de Dios, ¿eh? Es el mismo Jesús, el que se le presentó a Saulo, es el mismo que nos ama y que nos conoce a cada uno de nosotros. Pero, y el viejo hombre de Saulo todavía estaba ahí. Y se ve que tenía un carácter fuerte, era raudo y peleón. Y los discípulos lo mandaron se lo quisieron como sacar un poco de encima, ¿no? Para no tener tanto problema y vamos a dejarlo a Saulo que esté un poquito más alejado. No se nos dice que en Tarso Saulo abriera una iglesia, ni siquiera que predicara. Saulo se fue como un joven avergonzado, por así decirlo. Entonces imagínense, se convierten, vienen a la iglesia y dentro de la iglesia están con todo el fuego, ¿no? Con todo el power. Y de repente viene uno de esos hermanitos más viejos y dice, andate para tu casa. Estás haciendo mucho lío, acá somos más tranquilos, ¿no? Vamos más piano, vamos más tranquilos, ¿no? ¿Cómo que es eso de dar palmas en el culto? No, por favor, váyase para su casa. ¿Y usted cómo se va? Recién convertido se va triste. Pero Bernabé, y esto es extrabíblico, a mí me da la impresión de que Bernabé sí que creyó a las palabras que Dios le dio a Ananías. Porque Dios le dijo a Ananías, antes de que fuera a ver a Pablo, le dijo, instrumento escogido me es este, para predicar a gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Y aquí había un hombre que se llamaba Bernabé, que se ve que se acordó de esa palabra, porque hubo una congregación floreciente en Antioquía. Jerusalén, más o menos, no está en una cruz. Acá está Jerusalén, más o menos. Acá está Antioquía. Y Tarso está arriba de Antioquía, unos cuantos kilómetros. La misma distancia más o menos que de Jerusalén a Antioquía, hay de Antioquía a Tarso por encima. Pues lo pueden mirar en un mapa mundi de la época. Y dice así la palabra del Señor en Hechos 11, 2 capítulos después. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron ¿a quién? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Miren, acá hay uno bueno. Lo dice la Biblia, ¿eh? Dice, ¿cómo era? Un varón bueno. Bernabé era un buen tipo. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué fue Bernabé a Tarso? Fue a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pablo, aquel que a Timoteo le llamó hijo amado y que lo quería como un hijo, antes tuvo que experimentar ese amor de parte de alguien. Y fue Bernabé. Porque muchas veces la gente conflictiva intentamos sacárnosla un poco de encima, ¿no? ¿O no?
¿A ustedes les gusta? Cuando ustedes ven una persona que es conflictiva, ustedes van por la calle y se encuentran a un tipo a los gritos. ¿Ustedes qué hacen? ¿Se acercan al tipo a los gritos o intentan pasar un poco de lejos? No nos gusta la gente conflictiva. Y Saulo era conflictivo, pero Bernabé, que lo amaba, lo fue a buscar. Y no era un trayecto de 5 horas, no fue en coche, no fue en autobús, tuvo que ir a buscarlo, tenía que tener propósito para ir a buscar a Tarso. Los hijos son una responsabilidad. Hermanos, no nos engañemos, los hijos son una carga. Eso no significa que no los amemos. Pero si no entendemos que el tener hijos es una carga y que el tener hijos es una responsabilidad, nunca vamos a poder ser buenos padres. ¿Por qué? Porque siempre vamos a intentar evitar esa responsabilidad y esa carga. Ahora, cuando uno acepta que un hijo es una carga, entonces te puedes tirar 3 horas a la noche haciendo así y sobándole la espalda. Me encanta ser padre de 9 a 10 de la noche, pero de 10 de la noche a 9 de la mañana no es tan fácil ser padre. Eso no significa que yo no ame a Sofía, es mi hija, la amo con locura. Pero los cólicos lactantes no son precisamente una oda o un canto a la alegría. Mi hija se levanta, ¡mua! Mi hija abre los ojos, ¡mua! Mi hija come, ¡mua! No sabe decir otra cosa. Es que los hijos espirituales hacen exactamente lo mismo. No saben expresarse. Y muchas veces cometen errores porque no saben hacer otra cosa. Claro que tratamos con gente adulta y uno siempre espera que haya una cierta ética o moral con la que podamos trabajar. Pero los hijos espirituales, no nos engañemos, son personas que muchas veces no tienen luz de todas las cosas del Evangelio. Y nos va a pasar que tenemos que tratarlos como una responsabilidad. Son nuestra responsabilidad. Hermano, cuando usted trae a alguien a la iglesia, no lo abandone como un hijo abortivo. Trabaje con él. Porque si no, vamos a estar en una iglesia llena de huérfanos. No sirve eso. La iglesia tiene que haber padres y madres que traten con esos hijos espirituales. Porque usted imagínense que una iglesia de 5.000 personas, ¿qué lo va a atender? ¿Quién va a atender a 5.000 personas? Vamos a tener un montón de huérfanos dando vueltas. Eso no puede ser. Los hijos son una responsabilidad y cada uno de nosotros debemos querer tenerlos. Como todo niño, son torpes, hermano. Yo a mi hija le llamo la flamenca. Porque con las manos lo único que sabe hacer es así. Está todo el día así. No sabe coger el biberón. Yo le pongo el biberón, intenta agarrarlo y hace así con las manos. No lo agarró ni una sola vez el biberón. Y no puede, tiene 2 semanas de vida. ¿Cuántas veces nosotros, cuando traemos a alguien a la iglesia, esperamos que sea perfecto a las 2 semanas de vida? Y les exigimos y los presionamos porque tienen que dejar esto, porque tienen que dejar lo otro, y empezamos a apretar como si fuéramos, ¿no? Dejemos que el Espíritu Santo haga el trabajo y haga la obra. Entre otras cosas, el pastor Rubén nos hablaba de forma magistral acerca de dejar que el Espíritu Santo sea el que haga el trabajo con la gente. Y es que, perdóneme que se lo diga, y yo no voy a ser tan bueno y tan magistral como el pastor Rubén, seguramente lo haré con mucha menos gracia, pero les digo una cosa: cuando ustedes intentan suplantar el trabajo del Espíritu Santo, ustedes y nosotros, todos, le faltamos el respeto al Espíritu Santo.
Hermano, es una falta de respeto hacia el Espíritu Santo que usted piense que el trabajo lo va a hacer mejor que Él. Y cuando usted se pone a presionar a una persona de manera que el Espíritu Santo no le dijo que lo haga, usted le está faltando el respeto al Espíritu Santo. Vieron que se lo dije con menos gracia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ir por alguien que es un hijo en la fe? Y también les tengo que decir una cosa. Un hijo es un compromiso a largo plazo. No es un compromiso de hoy más o menos me sigue y entonces lo quiero y después ya, como no me hace caso, entonces, no, hermano. Sofía va a ser mi hija hasta el día que yo me muera. Haga lo que haga, ella va a seguir siendo mi hija. Y mi hijo Liam, exactamente lo mismo. Los dos son mis hijos. Hagan lo que hagan. Lo hagan bien o lo hagan mal. Van a seguir siendo mis hijos. ¿Cuántas veces no abandonamos a nuestros hijos? Porque a nuestros hijos espirituales. Y es que ya no hace lo que yo le digo. No, es que ahora escucha a otro. Y entonces los abandonamos. Porque ya no nos caen tan bien. Porque ya no nos gustan tanto. Hay personas que tienen un pronto buenísimo. Tienen una entrada espectacular. Yo tengo una entrada malísima, esa es la realidad. Si tengo que entrar a una persona, soy un desastre. No sé hablar, me trabo, desastroso. Hay personas que tienen una gracia para entrar. Y entran y parece que te van a dar todo, ¿no? El reino, las llaves del reino, todo te van a dar. Y vos te sentís en el limbo con esas personas. Y te sentís que son tus papás y que te tratan y que no sé qué. Y a los 3 meses te abandonan. Porque ya no, porque hay algo que hiciste que no les gustó. Pero es que no me obedeció como tenía que obedecerme y entonces ya le hago distancia. Esto pasa en las iglesias de toda la tierra. Los hijos son una responsabilidad a largo plazo, hermano. ¿Cómo están sus relaciones a largo plazo? ¿Cómo están, hermanos, sus relaciones a largo plazo? ¿Son ciclotímicas? ¿Tienen amistad de que hoy son amigos, mañana son enemigos? Bernabé había creído en esa palabra que Dios le dio a Ananías y entonces trabajó con Saulo. Fíjense que después Pablo se separa de Bernabé por un tema que tienen con un discípulo que es Marco, que Bernabé estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo con Pablo, lo hizo con Marco. Yo no sé cómo Pablo no se dio cuenta de que estaba haciendo exactamente lo mismo. Pero bueno, Pablo también era un ser humano, cometía errores. Después lo manda a pedir. Y le manda una carta diciendo, por favor, tráiganmelo a Marco, que me es bueno para el ministerio. Se ve que hubo un padre, como Bernabé, que aguantó, hermano. Y es que a veces nos toca aguantar. ¿Cómo aguantamos a nuestros hijos espirituales? ¿Qué estamos y a dónde estamos dispuestos a llegar por ellos? Y la última pregunta, ¿a dónde estás dispuesto que lleguen tus hijos espirituales? ¿Estás tratando a tus hijos espirituales para que sean mejores que tú? ¿O les pones un techo como para que no te pasen? Miren que de esto hay mucho, mucho celo, mucha envidia y mucha contienda. Y los que enseñamos las Escrituras, los que enseñamos la palabra y los que enseñamos a otros, debemos buscar que esos otros sean mejores que nosotros. Ustedes, por definición, tienen que ser mejor que yo, hermano. Y yo espero eso de parte de Dios
y de parte de cada uno de ustedes. Entonces significará que yo hice bien mi trabajo. Ahora, si estamos muy preocupados en que los discípulos que yo tengo no me pasen, y entonces ahí viene ese corazón soberbio que utiliza mal un versículo en el cual Jesús le dice a sus discípulos, baste a sus discípulos ser como su maestro. Y entonces nosotros nos cogemos de eso como para decir que nadie puede ser más que el pastor. Miren, ese versículo lo dice Jesús porque Él era Dios. Yo no lo puedo decir. Eso solo lo podía decir Jesús, porque sí, como Jesús no puede haber nadie más grande. Si alguien iguala a Jesús, al maestro, baste ya, porque ya está en la perfección. Pero yo como pastor tengo que buscar que ustedes tengan mejor matrimonio, sean más santos, canten mejor, toquen mejor los que estén en la música. Yo lo que quiero es que ustedes sean mucho mejores que yo en todo. Y si el día de mañana alguien es mejor pastor que yo y pastorea mejor que yo la iglesia, aleluya, gloria a Dios. Yo haré lo que Dios me diga que tenga que hacer y ya está. Pero ¿cómo estamos tratando con nuestros hijos espirituales? No les pongamos trabas al crecimiento. Tengamos cuidado con eso. No les pongamos trabas a crecer. Dejemos que crezcan y cada vez más, y cada vez sean más fuertes. Fíjense, Pablo superó a Bernabé en ministerio. Mucho más conocido. Hizo mucho más, aparentemente, para el reino. Pero todo eso no hubiera sido posible si Bernabé no lo hubiera ido a buscar a Tarso. Pero es que a Bernabé no le importó si Pablo era mejor o predicaba mejor. Lo que le importó es que había una palabra sobre él. Hermanos, cuando nosotros descubrimos que hay alguien que tiene una palabra, no dejemos de pelear porque sea imperfecto, porque cometa errores o porque esté atado al pecado. Busquemos de que la palabra de Dios se cumpla en esa persona. Porque muchas veces tiramos la toalla cuando vemos que no deja el pecado, que anda ahí siempre. Y bueno, hermanos, hay personas que van a estar años luchando contra un pecado, pero en un momento el Señor los va a liberar. ¿Y quién va a estar ahí? ¿Quién va a ser el padre que esté ahí para abrazarlo? ¿Quién va a ser el padre que lo va a estar mirando de lejos y lo va a buscar cuando esté volviendo? ¿O vamos a ser hermanos mayores que nos vamos a quejar cuando la gente vuelva? ¿Vamos a ser hermanos mayores que vamos a estar fuera de la fiesta? ¿O vamos a ser como padres? Y no solo levantar a nuestros hijos, sino devolverles su posición. A mí, sinceramente les digo, y con esto termino, hay cosas de los evangélicos que con perdón, y perdónenme a todos los que están en internet, me tienen repodrido. Así de claro. Cae un pastor en pecado, es mejor que se suicide, porque ese tipo no se va a volver a levantar en la iglesia en la vida. Cayó Jimmy Swaggart y estaban todos los religiosos quemando sus libros. Eso no es la iglesia de Cristo. Eso es una falta de respeto hacia el Señor. Porque el Señor rescató a ese hombre. Y cayó en pecado, sí. ¿Y nosotros? ¿Qué, no caemos en pecado nosotros? Ah, no, pero es que el adulterio no es como mi pecado. Mi pecado es más chiquito. ¿Cómo que más chiquito? Tu pecado es igual de asqueroso delante de Dios. Menos visible quizás. Con menos consecuencias quizás. Pero eso siempre ha estado en el movimiento evangélico y es algo que a mí, con perdón, me repudre. Cada vez que alguien cae, le pisamos la cabeza, lo rematamos, cosa que no se vuelva a levantar. Tenemos esa desgraciada manía, porque somos
columnas y baluartes de la verdad. Y cuando alguien cae en pecado, es un desgraciado pecador. ¿No? Sí, ¿saben cuántos ministerios caen? Y porque cayeron en pecado una vez, no se volvieron a levantar y tuvieron que andar cabizbajo, como los perros con el rabo entre las piernas toda la vida. Ya no los iban a querer más en ningún sitio. Jimmy Swaggart terminó cantando canciones en una iglesucha, perdido por ahí. No lo conoció más nadie, ni nadie supo más de él. La iglesia tiene que ser columna y baluarte de la verdad. La verdad es Cristo y Cristo es restauración. La iglesia está diseñada para restaurar, no para romper. Y por esto les digo, hermanos, nosotros como iglesia estamos diseñados para restaurar. Acá hay personas que pecan, todos. Acá hay personas que pecan. Los que estamos acá arriba no somos santos, ninguno. Ninguno de los que estamos acá arriba somos santos. Ni el pastor que les está predicando ahora mismo es santo. Estamos todos rotos, buscando que Dios nos restaure. Algunos lo haremos más rápido, otros lo haremos más lento, no importa. Pero lo que importa es que estemos ceñidos al Señor y que en esta congregación, pues yo no le predico a Gilson, hermano, ni le predico a Betania, yo le predico a Ríos de Vida Barcelona, que es donde Dios me puso. En esta congregación tienen que haber padres y madres. Padres y madres que abracen a las personas que están sucias. Padres y madres que abracen a los que vienen embarrados, a los que vienen destruidos, a los que vienen y montan lío, hermano, a los que vienen y hacen lío, porque los van a ver, que van a venir y van a hacer lío. Abracemos, amemos, cuidemos, protejamos y también exhortemos como hijos de Dios. Amén.